Arrancamos una nueva semana en la que persisten las incertidumbres en el terreno sanitario debido al tema de la vacunación, que todavía no tenemos fechas precisas, y a esto se suman elementos políticos, declaraciones que enturbian un tanto la situación política nacional. Nace la erupción electoral en el Partido Colorado, la incertidumbre en el Partido Liberal Radical Auténtico en relación a su futuro, las clases en ciernes e igualmente la vacuna que se sigue esperando. Esta semana se inicia así en Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, Benjamín Livieres, director periodístico del Grupo Multimedia. Y esta semanita... Augusto Docento, director periodístico del Grupo Nación. Esta semanita bastante inquieta, que es como para poner en un bolillero los 4 o 5 temas que mencionamos y a ver por cuál empezamos. Mira, hay temas que venimos desarrollándolos desde hace tiempo, todo lo relativo a la pandemia, incluso la cuestión electoral, las internas, cómo venían transitando. Lo nuevo es que estas manifestaciones raras, por decir lo mínimo, del jefe de gabinete, Juan Ernesto Villamayor, que viene de zafar de un voto de censura por un solo votito, y hoy tiró una especie de bomba política contra la gran corriente no oficialista del Partido Colorado. Contra la no Colorado, diciendo que esta no es colorada, que su líder no es colorado, que el presidente del Partido Colorado es encuentrista y que su candidato presidencial es liberal. Sí. Es el jefe de gabinete, no es PETA, o Rodolfo Friedman, que hacen este tipo de declaraciones así. Entró con una dinamitando. Exacto. Cuestión, entró con una granada a una. Pero yo quiero ver esta situación desde dos perspectivas, querido Benjamín, desde una perspectiva endógena y una exógena. La endógena tiene que ver, la exógena tiene que ver con esa situación que probablemente alcanzó su punto más eruptivo en la ocasión del tratamiento en el Congreso del voto de censura para el propio Juan Ernesto Villamayor. Y ahora paso al territorio endógeno y primero digo que no creo que esta haya sido una declaración de Villamayor sin estar chequeada con el presidente de la República. Ningún jefe de gabinete lo hace. Se va a atrever. Y si lo hace, entonces no existe la figura del presidente. Si el presidente de la República no te bendice tus expresiones como jefe de gabinete, no es un líder, digamos. Claro. Entonces, dicho esto, allí es donde hay que entender, y me parece un tema interesante para analizar, Benja, que dentro del oficialismo se vive también una interna que es muy intensa entre esta persona, Juan Ernesto Villamayor, y José Alberto Alderete, que ha sido como el gran representante del oficialismo en un proyecto de unidad del Partido Colorado que, aunque dentro de 10 años no crean esto que voy a decir, horroriza a un entorno, a uno de los varios entornos que tiene Mario Abdo Benítez. Después podemos hablar de por qué horroriza. Ahí debemos recordar que Villamayor, si bien no lo hacía de manera tan expresiva y elocuente como lo hizo hoy, fue uno de los grandes enemigos del tema de la reconciliación entre los movimientos internos, de la concordia, del operativo Cicatriz primero, concordia después. Nunca adhirió a este proceso que se describe al interior del Partido Colorado con fines electorales, con sus limitaciones, con lo que quieras. De entrada pareciera haberle bajado el pulgar a este tema. Nunca supimos con claridad si era una posición de un sector que él lidera o una postura más extendida a nivel del oficialismo. Ya que no de todo el oficialismo, vos bien lo señalás. Así es. Porque a nivel partidario muchos empujan en esa dirección. El factor, para mí clave, Augusto, es justamente lo que mencionabas respecto al papel de quién se trata, el jefe de gabinete. Entonces,
frente a una definición política de la naturaleza que hizo de manera muy bravucona, si se quiere, muy poco política, nada armoniosa, sino todo lo contrario, que habría que una postura por parte de su jefe, del presidente de la República, Claro. ya sea desmintiéndolo y obrando en consecuencia, o si se calla, uno puede concluir que efectivamente cuenta con el aval, lo dicho, cuenta con el aval del propio presidente. Un tema que enturbia en un momento inoportuno desde mi punto de vista, porque habiendo tantos problemas en el país, en lugar de definir, incluso polemizar respecto de diferencias, que está bien que todos los políticos lo hagan, crea de manera casi artificial una situación de estrés político, de conflictividad política. Increíble. Bueno, yo tampoco conozco, tampoco sé si Juan Ernesto Villamayor es tan estratégico como discursivo, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Una persona que tiene capacidad de generar un discurso no siempre es inherente a su capacidad de estratégica, porque ellos están con un experimento bastante raro que puede tener muchísimo éxito en los procesos parlamentarios, pero es muy exótico en los procesos electorales generales. ¿A qué me refiero? A la alianza con la oposición. O sea, a Mario Abdo Benítez puede salvarle eventualmente la oposición, o pudo haberle ayudado eventualmente la oposición en su proceso preelectoral para ser presidente de la República en el Congreso. Uh-huh. Y también puede ayudarlo en coyunturas que se pueden dar en el Congreso. Pero en procesos que se abren, tales como las elecciones municipales y la elección nacional del 2023, la oposición no le va a ayudar en nada, salvo en tratar de destruir su imagen para lograr la preferencia electoral que los conduzca con legítimo derecho a la presidencia de la República a su vez. Entonces, es muy raro el proyecto de que lidera Villamayor al respecto de tratar de impedir que se produzca una unidad del Partido Colorado. Y por eso, en eso radica no sé si gravedad es la palabra, pero la seriedad que reviste este caso justamente, tratándose de Villamayor, que es cierto, a veces los políticos cometen exabruptos y se van de mambo, son bocones, él es muy locuaz, a veces vehemente y todo lo demás. Pero por el rol que ocupa, podría ser una cuestión que trasciende simplemente al enojo de un político porque estuvo a punto de recibir el voto de censura en el Congreso. Entonces, hay que ver cómo se realinean. Puede ser esto que vos decís. Para Villamayor, evidentemente, al impugnar a Honor Colorado como una corriente genuina de la NR, cosa rara, porque acto seguido él busca consolidar o mantener la alianza con sectores de la oposición, sí, con los que se lleva espléndidamente. Claro, pero fíjate vos qué interesante, Benjamín, que la construcción que hace Villamayor. Hay que decir también esto, del otro lado, del lado Honor Colorado, el discurso es siempre un discurso artillado también, ¿verdad? Uh-huh. Se escucha en muchas ocasiones un discurso muy artillado, se escucha en muchas ocasiones abruptos también, y contra el propio Villamayor el discurso es muy artillado. Pero aquí está la diferencia en cómo funciona un equilibrio discursivo, político, en relación a la clase política y la clase en la gestión gubernamental. Cuando estás en la gestión gubernamental y la crítica viene de tu partido, viejo, te la aguantás. Claro. Porque el empleado del Estado es Villamayor, no es el que le critica, digamos, desde la otra vereda política, ¿no? El que tiene, digamos, la obligación de ejecutar un plan y de resguardar la armonía en la base de poder que tiene el Partido Colorado es Villamayor, aunque él no lo entienda de esa manera, porque es imposible pensar. Es impensable una fractura del Partido Colorado en el Congreso, en la coyuntura que actualmente se está desarrollando de máximo desprestigio del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Además, los cuestionamientos a Juan Ernesto Villamayor son una impugnación a su papel particular, personal, Claro. en episodios muy concretos que fueron denunciados a nivel local, a nivel internacional, que tienen que ver con los intereses del país, y sea Juan Ernesto o quien fuere el funcionario que forma parte de ese tipo de tramoyas, está muy bien que sea denunciado, que sea cuestionado, que se propicie el voto de censura, son caminos institucionales que están establecidos en la Constitución. Lo que él hace es impugnar a una corriente política. Y decir con estos que no son colorados, porque ahora él tiene el termómetro o la maquinita para medir el coloradismo de cada cual, impugna esa corriente y se vuelca a los brazos de sectores con los que de hecho viene trabajando, que puede tener, mira, Claro. es hasta una cuestión legítima, pero que paradójicamente no son colorados que también. no son colorados, a eso justamente iba. Entonces que diga, está bien, vamos a hacer un gobierno de coalición con estos sectores, pero no con estos a los que yo decidí que no son colorados. Una discusión absurda, porque en el fondo vos podés decir, bueno, pero estos que se dicen colorados en realidad no son colorados, son estronistas. Sí. Entonces en un disparate político y teórico que no tiene mucha justificación. El tema es con quién gobernás. Claro, porque ¿Con quién en gobernás? contrapartida, quizás ya para redondear este tema, en contrapartida, yo creo que el objetivo central del señor Villamayor es desbaratar a José Alberto Alderete, ¿no? Ujú. Desbaratar la tarea. Porque, bien, ¿cuál probablemente ha sido el discurso de Villamayor que compró Marito? El discurso de no llegamos a un acuerdo en Asunción, entonces Concordia no funciona. Pero Sí. llegaron a acuerdos en 100 lugares del Paraguay. Así es. Pero llegaron a acuerdos en 100 lugares del Paraguay. Eso por un lado, y por otro lado yo creo que en gran medida habrá incidido el tema del proyecto del voto de censura, ¿no? Sí, como un enojo personal. Pero como agrega ese todo el discursito del copamiento institucional, el mismo que repiten justamente sus aliados de la oposición y ciertos medios de comunicación, pareciera más un proyecto político alternativo y por fuera distinto al del Partido Colorado. Bueno, hay que ver con esto termino, hay que ver si la oposición evidentemente sabe o no cosechar de esta situación del Partido Colorado, ¿verdad? Porque es un terreno muy propicio, y ojalá, lo que uno busca es que de las buenas y las malas de cada sector se coseche una mejor calidad de la democracia, ¿verdad? Si eso puede suceder, excelente. Exactamente, pero son discusiones políticas que no se explicitan. Tenemos que irnos a una breve pausa, ¿sí? Perfecto. Tenemos varios temas, a ver en cuáles podemos enfocarnos en los pocos minutos que nos quedan. Ya volvemos. Seguimos en Fuego Cruzado, la edición inaugural de esta semana, analizando diferentes frentes que hacen a la agenda de la semana que se inicia, un lunes que presagia una semana larga en materia política. Benjamín, Exactamente. Transcurre la segunda semana del autoencarcelamiento, si bien había una orden de prisión dictada por la jueza Cintia Lovera en contra del presidente del PLRA, Efraín Alegre. Respondiendo a una estrategia política, según su propio abogado, decidió no solicitar medidas, o no acatar, mejor dicho, las medidas alternativas a la prisión y se declaró preso. Es la segunda semana, es una campaña que está desarrollando el PLRA, este sector del liberalismo, mejor dicho, que encabeza Efraín Alegre. Hasta ahora no tuvo mayor repercusión. Sí. Yo creo que apostaban a una repercusión grande, que se instale el tema como un gran tema de debate nacional. Y me parece que a la luz de los eventos que ellos mismos protagonizaron en estos días, reducidos, todos ellos, creo que van a empezar a pensar en otras alternativas para, bueno, que no terminen el famoso pareí y que tenga que finalmente decir, bueno, me defiendo en libertad, que es la Yo creo alternativa que tiene. En el juego de lo endógeno y lo exógeno, nuevamente yo creo que castigó más en lo interno que en lo general, digamos. ¿Por qué?
porque de alguna manera lo que logró Efraín, y hay que decirlo, es instalarse en el podio de la agenda del Partido Liberal Radical Auténtico en un momento en que su situación era muy crítica, a consecuencia de la instalación de nuevos frentes como Busarqui, Víctor Ríos, Llano, frente preexistente ya, que estaban coincidiendo todos ellos en una postura muy crítica al respecto de una especie de vencimiento del liderazgo del señor Alegre. Allí sí me parece que tuvo una faceta, digamos, positiva para él, de capitalización para él, porque logró, digamos, reubicarse en el podio. Pero en el tema nacional, como bien lo decís, no hubo la movilización de ciudadanos al respecto de la crítica al gobierno, fue mucho más voluminosa que la que logró hasta ahora el señor Alegre. Definitivamente. Junto con eso, sí, hay una campaña también en curso en paralelo, pero que parte de este mismo sector político con respaldo de grupos mediáticos al servicio de promover el juicio político de la Fiscal General del Estado. Yo también creo que está en una situación muy similar. No prende porque es muy difícil conectar un hecho con el otro. Es decir, ¿qué tiene que ver el tema Efraín Alegre, que puede ser un juicio injusto, muy forzado, que puede ser una decisión errónea de la jueza? Pueden haber muchos cuestionamientos, pero están los canales institucionales y además el hecho concreto que la Fiscalía no tuvo vela en el entierro. Entonces, ¿por qué a partir de ese hecho particular, que repito, tenés todo el derecho del mundo de cuestionar y apelar a las instancias superiores que existen, incluyendo la Corte Suprema, cómo haces de ese hecho, transformás en una consigna política de juicio a la Fiscal General? O sea, no tiene relación una cosa con la otra. Y es también una lección para los medios de comunicación, que todos, en esta última década particularmente, los medios se han transformado en fines de comunicación, ¿verdad? Que acompañan procesos concretos. En el sentido de que un título, digamos, de tapa ya no impacta como hace 10 años en la química de la política paraguaya, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, se han hecho mucho más predecibles los medios de comunicación, y eso hace que, de alguna manera, de a poco, ojalá que sí, se está devolviendo el proceso democrático a la ciudadanía, que es quien tiene que dirimir su futuro finalmente. Sí. De todas maneras también repiten, y me parece oportuno lo que señalás, porque se repite el esquema de que si no me gusta algo se puede desacatar. Sí. Y se erigen en jueces por encima de lo que establece nuestra Constitución para decir, no, porque arrancó así o asado, nosotros simplemente decimos que este fallo es inaceptable. Y a partir de ahí, insisto, es así, tendría que seguir una vía institucional, no tienen otra alternativa, la del juicio político a la fiscal. Los sectores políticos hasta ahora se pronunciaron, me parece que indican que es una política con muy poca posibilidad de que se desarrolle en el seno del Congreso. Por lo menos hasta ahora. Igual forma parte, de un conjunto, digamos, que hay que analizar al respecto de cómo existe una tendencia de construcción de la política desde una perspectiva fáctica que se ha visto en los Estados Unidos, Benjamín, con lo que pasó en el Capitolio, se ha visto en Paraguay con lo que pasó en el Congreso, que nos expresamos mal cuando planteamos que es una alternativa, porque no tendría que ser una alternativa, la violencia, digamos, de cómo construir procesos democráticos. Cada 5 años firmamos un contrato, digamos, como sociedad, y elegimos a nuestras autoridades. Y tenemos herramientas para destituirlas. Existen herramientas muy precisas, ¿verdad? Entonces, ese es el camino de los procesos democráticos, con el acompañamiento, por supuesto, de todos los gestos de expresión ciudadana que se puedan dar. Pero esa ratificación de la violencia como fórmula legítima
me parece que es muy riesgosa. Lo vimos en Estados Unidos, reitero, y lo vimos un poco antes. Y lo vimos acá, como decías, en la quema del Congreso paraguayo. Claro. El problema es que como no se tomaron medidas en consecuencia, Estados Unidos hoy arranca el juicio político al responsable político de estos hechos recién acaecidos ahí. Así es. Transcurrieron varios años de la quema del Congreso, de la quema del recinto. No hubo nada, no pasó nada. No pasó nada. Y entonces, felizmente, este nuevo discurso que te plantea bajo una cuestión medio supuestamente antisistémica y muy radical, en realidad es buscar salidas políticas al margen de las instituciones. Claro. Y felizmente decía, en este caso, a diferencia de cuando se quemó el Congreso, en Paraguay no tiene mayor predicamento, eso es bueno. No existe ningún antisistema que funcione por fuera del sistema democrático. O sea, el sistema democrático, no quiero repetir aquello trillado de que podemos criticarlo, pero es lo menos malo que existe, ¿verdad? Pero es así, finalmente. Entonces, lo que hay que fortalecer es, digamos, el funcionamiento de los partidos políticos, depurarlos, hacer que funcionen bien y generar que en las elecciones existan mejores ofertas. A propósito, empezamos con las internas en las municipales en Asunción. Sí, ya se inscribieron las candidaturas, todas las candidaturas en el Partido de Colorado, de tirios y troyanos, los que están en el marco de la Concordia Colorada, los que están con otras corrientes en donde no hubo acuerdos, se presentaron todas las candidaturas. En Capital, la última candidatura en inscribirse, o la que no es que sorprendió, porque se venía hablando de ella, es la de Dani Centurión, hasta esta mañana asesor político del presidente de la República y evidentemente su candidato para estas elecciones. Por lo menos el propio Dani Centurión dijo, el presidente me dijo que va a votar por mí. Sí. Y está buscando acuerdos con otras corrientes, se descabalgaron algunas precandidaturas a la intendencia y otras se mantienen, como la del senador Martín Arévalos, que encabeza su propia corriente, no tiene ninguna intención de descabalgar, así es que son 3 las candidaturas en Asunción. No sé si fue estratégico o fue, digamos, un sentimiento real, pero las expresiones del candidato que está mejor posicionado en las encuestas, que es, de hecho, hoy dice concretamente que Martín Arévalos es su rival en esta carrera, digamos. Lo cual me parece que es una estrategia para aportar un poco más de nervios dentro de este proceso. Y eso va a ser así. Y vos sabés que Martín Arévalos dijo lo mismo, ¿eh? Sí. El rival a vencer es Nenecho. Bueno, veamos, y todavía vamos a hacer un recuento en estos días y conversar con todos los candidatos de la oposición y del Partido Colorado. Ya llega a cuenta final. Así es, Benjamín, Carmín Yamasi, Gustavo Velázquez en instantes. Gustavo Velázquez y Carmín Yamasi en instantes. Hasta mañana.